Seguimos. Me Lobato en compañía. En 8 Televisión. Seguimos en Jerez. Y seguimos con don Manuel Muñoz Halcón, Manolo Sanlúcar. Y quiero dedicarle este verso de Rubén Darío, este nicaragüense maravilloso, precursor del modernismo, del cambio en las cosas, y que también fue embajador de Nicaragua en España, en Madrid. Bueno, le voy a leer y luego le diré a nuestro invitado en qué parte se siente identificado con estas letras de Rubén Darío, de un verso que se titula Yo soy aquel que ayer no más decía. Yo soy aquel que ayer no más decía el verso azul y la canción profana, en cuya noche un ruiseñor había que era alondra de luz por la mañana. El dueño fui de mi jardín de sueño, lleno de rosas y de cisnes vagos. El dueño de las tórtolas, el dueño de góndolas y liras en los lagos. Y muy siglo XVIII, y muy antiguo y muy moderno, audaz, cosmopolita, y una sed de ilusiones infinita. Yo supe de dolor desde mi infancia. Mi juventud, ¿fue juventud la mía? Sus rosas aún me dejan su fragancia, una fragancia de melancolía. Hora de ocaso y de discreto beso, hora crepuscular y de retiro, hora de madrigal y de embeleso, de te adoro y de ay, te suspiro. Y entonces era en la dulzaina un juego de misteriosas gotas cristalinas, un renovar de notas de pan griego y un desgranar de músicas latinas, mas por gracia de Dios en mi conciencia el bien supo elegir la mejor parte, y si hubo áspera hiel en mi existencia, sobre todo hubo la actitud del arte. Rubén Darío. Don Manuel, hay aspectos de la infancia que lo van marcando a uno. ¿Qué parte en la composición de su obra están todos esos días y esos ratos de su infancia y de su adolescencia? Sí. Yo creo que de todo, porque ¿verdad? Hay un recuerdo que me acompaña permanentemente y que no ha disminuido nunca, y es el recuerdo de cuando yo estaba en el colegio. Mi abuela ya me llevaba al colegio a la edad de 4 años, y yo me recuerdo en ese colegio, en los momentos, todos los momentos de descanso, de ponerme, me sentaba y cogía a su vez, cogía otra silla y me la cruzaba aquí, es decir, el espaldar de la silla, el asiento caía aquí a la izquierda y el espaldar encima de mis piernas, y yo imaginaba que aquello era un piano. Sí. Sí, y yo no sé dónde vería yo un piano, porque aquello me servía perfectamente de inspiración, y entonces yo cerraba los ojos y me ponía a tocar, ¿no? Es decir, a tocar mi fantasía. Yo sentía melodías, ahí las sentía, y bueno, eso me creaba un entendimiento de que unas veces me salían bien las melodías y otras veces no me salían. ¿Y la escuchaba? Yo en su mente. Cuando me salía la escuchaba en mi mente, y otras veces llegaba, cogía, me colocaba la silla aquí, empezaba a querer tocar melodías y no me salía ninguna. Entonces, ¿qué pasaba en mi mente para que... ¿Esa qué edad tendría ahí? 4 años, 4 y 5 años. Porque estuve en ese colegio, estuve hasta los 9 años, luego pasé a la escuela,
la escuela de los hermanos, yo tenía una escuela superior. Y bueno, eso me dio una relación con la música de tal manera que cuando yo luego me he puesto a componer conscientemente, trataba de buscar la sensación esa que yo sentía entonces. Y eso... ¿Y lo encontró? Y eso me ha seguido siempre. Qué bien. Siempre. Algunas veces me he ayudado bajando la luz, ¿no? Para coger más concentración y eso, pero generalmente, y algo más, que bueno, todo esto sería propio de un análisis psiquiátrico o psicológico, porque yo llegaba a tener una posición ante la música donde el sentir guiaba mis pasos para desarrollar lo que yo quería desarrollar, ¿no? Y entonces buscaba la correspondencia a las sensaciones y al sentir que la música correspondiente, que yo sentía, vivía. Con que yo me relacionaba. Y don Manuel, ¿en qué momento ha sido el flamenco una bendición y en qué momentos ha podido ser una maldición? Bueno, no sé exactamente diferenciar una cosa de otra. Porque sufrimientos. Bendición podría decir que ha sido, bueno, pues la suerte que he tenido de tener correspondencia en el público, ¿no? Y tanto si he tocado en Japón como he tocado no sé, en América, como he tocado en cualquier sitio, la reacción de la gente es la misma. Recuerdo, me vino a la memoria en Cleveland, en el estado de Ohio, en Estados Unidos, como la mayoría del público era de color. Y cuando terminé de tocar, ese público entero se puso en pie corriendo para mí, tanto que me soltó, y yo para el camerino. Y la gente me abrazaban, me cogían, y yo noté aquellas manos sudorosas. Y aquello me impresionó muchísimo porque fue al principio de mi salida al extranjero, ¿no? Pero luego he ido comprobando que tocando la misma obra, las mismas obras en distintos países del mundo, el público, siendo cada uno de su propia cultura, reaccionaba de la misma manera. Curioso. Es curioso eso. ¿Y cómo ha llevado muchas veces o últimamente el saber que lleva toda la responsabilidad de la cultura flamenca hacia adelante en sus manos y en su cabeza? ¿Cómo lleva ese peso de la responsabilidad por todo el mundo, Manuel? Bueno, verdad, yo no siento eso como una carga, por una razón sencilla, porque siempre he querido estar en verdad en mi cultura. Otra cosa es que mi cultura tenga cosas que son graciosas, aunque yo no sea gracioso, pero que tenga cosas simpáticas y que tenga cosas dramáticas. Entonces, del flamenco siempre se está esperando el ahí, pero el flamenco también tiene muchas cosas que no son dramáticas y que son bonitas, pero vamos, esto es secundario que lo tratemos de bonita o de fea. El asunto es que es una cultura muy amplia
que nace, cada género del flamenco nace en un lugar distinto. Y claro, eso le da esa expansión que tiene y esas posibilidades de tener en su condición científica tanta diversidad, porque la gente que no repara mucho en este tipo de cosas, pero el flamenco tiene una cantidad grande de expresiones diversas. ¿Por qué para la sociedad media, o a lo mejor porque no conoce la profundidad del flamenco, siempre se ha entendido que la música clásica está por encima de esta música flamenca y de la cultura flamenca, Manuel? Bueno, en primer lugar porque la música clásica es la que se hace académica. Y el flamenco no entra por ahí. Es decir, hubo un tiempo en que convivían las dos y esa diferencia se marca prácticamente en el siglo XVIII o XVII. Se marca la diferencia entre la música popular y la música académica. La música académica se asienta, termina asentándose en la transcripción de la música, es decir, en la escritura, sí, y en la observación de la escritura, que con el conocimiento de esa escritura no necesita incluso el instrumento para entender, claro, la música que está. Pero el flamenco no entraba ahí y hubo una relación al principio de aparecer la música escrita. Hubo un planteamiento en la gente que hacían ese tipo de música popular, que entonces en Andalucía pues estaba muy cerca del flamenco, pero fueron los propios guitarristas quienes no aceptaron relacionarse a través de la música, porque con mucho acierto decían, si yo necesito hacerle una pregunta a mi profesor, ¿cómo se la hago esa pregunta al papel que me hayan dado para donde venga escrita la música? Entonces ellos no aceptan la música como medio de aprendizaje. Pero usted sí ha querido meter el flamenco por la universidad, sí, porque luego por la cátedra, claro, y por la academia. Pero luego también la escuela cambia, porque ahora hay muchísimos guitarristas flamencos que quieren tener un comportamiento académico, y de hecho lo tienen. Lo que ocurre es que aquello, en ese tiempo, el comportamiento académico se transfería a través de la manera verbal, nada más. O sea, exactamente, o sea, el directo, claro, el profesor te enseñaba y tú seguías al profesor, pero además tenía la ventaja de preguntarle cosas. Claro. Tú no le puedes preguntar a un papel que tenga escrita la música. Pero Manuel, la obra que usted lleva arrastrando desde los últimos 20 años para hacer académico el estudio de la guitarra y del flamenco, sí, lleva a eso, a que esté en papel esa cultura flamenca. Sí, claro, porque ¿Lo ha conseguido? Sí, porque ahora los guitarristas destacados, sobre todo los concertistas de guitarra de hoy, pues quieren tener un comportamiento correcto, académico, y entonces existe una materia en la música que es la armonía. Uh-huh. Y la armonía está realizada
por sistema. La armonía está realizada por sistema. Entonces, tú no necesitas coger la guitarra para saber qué nota corresponde a tal acorde o aquel modo. Tú no necesitas coger la guitarra, sino nada más que necesitas teorizar. Sí. ¿No? Y lo que te tienes asumido en la cabeza es la teoría. La teoría de la música. Entonces eso te da una gran seguridad y mucho conocimiento, que aunque haya guitarristas fantásticos que no han estudiado música, pero por el oído se han impregnado. Sí, pero este guitarrista nunca sabrá si lo que hace es correcto o no. O no, por intuición. Claro, porque a lo mejor puede ser correcto, que te voy a decir, el 99% de las cosas, pero una a lo mejor no lo es. Claro. Y él no tiene capacidad para decirte si aquello es correcto. Sí. Esa una es correcta o no es correcta. No es correcta. Entonces, hoy se hacen muchas cosas en la guitarra, o sea, hay mucha complejidad, y lo que busca la persona que realmente tiene la suficiente responsabilidad para saber que si es un profesional, tiene que tener la altura de un profesional. Y luego, si es profesor, si se mete a profesor, no puede estar, porque hay bastantes profesores, comprende, que no saben explicar lo que hace. Claro. Dicen, esto lo hago, y cada uno que lo interprete como pueda, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que, con perdón, no quiero decir lo que suene a agresividad, con perdón, el ignorante se busca sus defensas. Sí. ¿Comprende? Y lo primero que hace el ignorante es despreciar lo que no sabe. Claro. Sin saber lo que significa aquello que no sabe. No tiene capacidad para analizarlo. Sí. Entonces, pues esto son las cosas que todavía arrastra el flamenco, que no tiene explicación que lo arrastre. ¿Por qué? Pues porque ya la gente han llegado a poner pie en la Luna, han llegado a poner pie en Marte, dentro de nada van a tener conversaciones directas con Dios, etc. ¿Entiendes? Entonces ya no te puedes esconder diciendo, y claro, ¿qué hace? Pues despreciar a aquellos que ignoran. Bueno, vamos a apreciar una cosa. En estos 2 minutos que nos quedan, don Manuel, vamos a relacionar su vida en parte con Don Quijote de la Mancha. Y como no lo vamos a leer porque se nos va el tiempo, lo que sí quiero es que usted nos diga qué casualidad que en Madrid vivió en la calle Dulcinea. Sí. Bueno, díganos alguna anécdota de esa llegada suya a Madrid y de su compromiso con la guitarra desde que llega a Madrid, don Manuel. Mira, yo ya siento que el hecho de que yo, cuando llego a Madrid, tome un piso en la calle Dulcinea, a esta altura de mi vida, por tantas cosas que me han ocurrido, yo creo que estaba diseñado eso. Sí. Sí, estaba predestinado. Estaba predestinado. Y luego ha leído el Quijote muchas veces en su vida, ¿no? Por lo menos 3 veces, pero cuando me casé, que nos fuimos primero a un pisito por el lado extremo, que no me acuerdo, en la calle Cáceres, en Madrid, y yo salía de la Bruja, cogía el Quijote, el libro, y me llevaba todo el tiempo, toda la noche leyendo y despertando a mi mujer para enseñarle algo que me había gustado mucho. La llamaba y ella, la pobre, se ponía
Mira, escucha esto, mira, genialidades, genialidades, ¿no? Y claro, desde entonces pues luego he vuelto a leerlo. Bueno, don Manuel, llegamos hasta aquí en el programa. Muchísimas gracias por haber estado en Jerez y echando este ratito de su tiempo y que nos haya dedicado sus palabras. Te felicito porque viviendo tú y yo y tú, en este mundo tan estrafalario y tan de tan poca conciencia, haya elegido dedicarte a esto y bueno, que sea para bien. Y que hay que decirle a los señores que a las personas, que te sigan, que bueno, que tienen mucha suerte de que tú hayas elegido esta, porque eres una excepción, una bendita. Don Manuel Muñoz Halcón, Manolo Sanlúcar, muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias. Encantadísimo. Queridos amigos y amigas, este ratito delicioso, exquisito de música de las palabras, música de sus manos, música de su cabeza y la música de siempre de su vida, con Manolo Sanlúcar. Así que desde Lobato en Compañía, desde 8 Televisión Jerez, muchas gracias. Artículo de Eduardo Domínguez Lobato, mi padre, escrito en ABC de Sevilla, el 3 de octubre de 1982. Se titula Joaquín Turina en Sanlúcar. Llega Turina a Sanlúcar al comienzo de la década de los años 20 como huésped de su amigo entrañable, don José Colón Mateo, melómano de excepción y a la vez barítono espléndido. Nadie sabe qué pájaros ocultos cantaban aquel atardecer del verano sanluqueño, ensoñado por violines secretos, flautas escondidas y pianos lánguidos errantes por las penumbras. Pero desde el primer instante, don Joaquín y Obdulia, su mujer, quedan seducidos, definitivamente cautivados por la ancha hospitalidad, olorosa a vinos añejos. La casa de don José es amplia y luminosa, casi palacete andaluz. ¡Ay, otro cielo que perdimos! En pleno corazón del barrio bajo, calle de Regina, entre Monjil y Galante, el patio fresco y entoldado, encendido por 100 macetas y macetones donde pitirrosas, helechos, aspidistras y geranios casi ocultan las solemnes columnas de mármol virginal. Allí mismo, la bodeguita familiar vuelca sutiles fragancias por ventanas con celosías. Arriba, en los alambres, las golondrinas chismorrean sus conciertos de los atardeceres vestidas de frac. Fue como una fascinación súbita, irreprimible, de piel a piel. Desde el primer momento, Turina entra en el pueblo y el pueblo entra en Turina. Es algo así como una simbiosis toda magnificada, establecida en gracia a resortes tan sensitivos y vibrátiles que las antenas de una mariposa. Para el maestro, este patio, este paisaje, este mar, esta gente, viven como sumergidos en el más fantástico pentagrama salado y blanco y azul y verde, y agridulce y grave y alegre y universal. Un pentagrama prodigiosamente virgen que aguarda desde siempre su propia sinfonía. Tenía que ser Joaquín Turina. Tenía que ser él, el único, el primero capaz de cantar y transfigurar el alma de esta gente, las esencias musicales de esta tierra, porque sobre todo Turina atesora el rarísimo don
de saber escuchar. Detecta y ausculta por los poros. Ello presupone modestia, sencillez augusta, mansedumbre de corazón. He ahí al genio absorto en las variantes sinfónicas del mar, en la música casi vegetal suspendida en los chorros de los manantiales, y atento al silencio de las piedras antiguas, y embelesado en la mujer sublimizada, hechicera y coqueta, casi levitante entre dos luces, o mejor, con luces y con sombras. Ahí están, el poema de una sanluqueña y la señorita María, donde se adivina la levedad, la picardía, el estado de gracia de la mujer entrevistada. Después, la playa, el encantamiento de las callejas empedradas, la nobleza monumental de un pueblo viejísimo. Cada rincón tiene su verso, cada luz tiene su música exacta, irrenunciable. Rincones de Sanlúcar, las piletas, bajo de guía, subida al castillo. Y cada música también tiene su luz y su sabor, a manzanilla, o a pan calentito, o a pescado del día. Además, huele a algas, o a cortijo, o a musgo olvidado, o a viña, o a marisma. Turina vive y sueña en abriedad, arrebatado por los duendes y los ángeles, sueña. Vive en tres dimensiones: sonoridad, hondura y transparencia, y en estado de autenticidad absoluta. De ahí la inamovible proporción matemática. Joaquín Turina es a la música lo que Antonio Machado a la poesía. Un día sube la cuesta de Belén y entra en la Merced. Allí está el crucificado. Dicen que de Montañés o de Juan de Mena. Es lo mismo. Lo esencial es el impacto, el estremecimiento del artista y del hombre. Turina vuelve sobrecogido, encerrado en sí mismo, con heridas en las manos y acaso alguna punzada en el costado. Milagrosamente ingrávido y sin embargo inexplicablemente exhausto. Así nacen las coplas al Cristo de la Veracruz. Ya está. La música como escala entre la tierra y el infinito. Por esa escala bajarán al coro de la Merced arcángeles asombrados. Por esa misma escala, Turina sube a los cielos, aunque el maestro domina, porque sí, el arte innato de navegar por este mundo. Le sobran llaneza, cordialidad, humanismo radiante para ganarse a quien se ponga por delante. Cabalga a maravilla entre la introversión respetada y la ocurrencia chispeante. Tiene postura y compostura, dignidad sin altisonancias. Lo pueden testimoniar muchos veranos de Sanlúcar. Venía seguro, porque esta fue, más que su segunda tierra, su primera novia. La última vez que vino al término de la guerra española. Trae a cuestas el desmoronamiento total de su corta hacienda. Y es aquí donde en el correr de unos meses su vida se encarrila por rumbos nuevos, acaso con un punto de mansa, resignada amargura. Ni él mismo sabía dónde ni por qué, como tampoco supo entonces que ya había subido a los cielos. De Eduardo Domínguez Lobato, mi padre, ABC de Sevilla, octubre 1982. Joaquín Turina, en Sanlúcar.